En Chile se acaban de realizar las elecciones de primera vuelta, el 21 de noviembre. Y en Colombia, el 28 de noviembre, se ha configurado la coalición por la esperanza, ahora llamada Coalición Centro Esperanza, en una remasterización de sus propósitos, en una consolidación de esfuerzos con el ingreso definitivo de Alejandro Gaviria y con la formalización del Partido Verde, Carlos Amaya, que ganó su consulta interna, para realizar entre todos una consulta popular el 13 de marzo del 2022, el día de las elecciones al Congreso. Se definirá el candidato único entre 6 aspirantes. Esto es lo que se llama la conformación de la centro izquierda. Sorprenden las similitudes entre la vida política chilena y la colombiana. Ambos países no han encontrado un modelo económico de Estado que saque de la postración y la pobreza a más de 20 millones de personas en Colombia y a 2,5 millones de personas en la nación chilena. El abstencionismo en los dos países llega a la mitad de los habitantes del potencial electoral y la gente, pudiendo decidir, no vota. Los partidos políticos no logran convencer y arrastrar a los indiferentes e indecisos hacia el cambio. Por lo tanto, la polarización o la división entre los dos discursos que alientan pasiones no dejan tener claridad sobre los caminos de solución. En Colombia, las fracciones del centrismo desde 1991 se han acoplado al bipartidismo transmutado con diferentes nombres: Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana, Cambio Radical, Partido de la U. No han ejercido entonces la oposición en ningún periodo presidencial en estos 30 años. Han cogobernado saltuariamente desde el gobierno de César Gaviria. Por esa razón la gente no los diferencia. Se distinguen más las personas que las organizaciones. Ahora que surgen como dos coaliciones de centro, la coalición Centro Esperanza y la coalición de la experiencia, en la primera se encuentran Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, y se organizaron bajo la orientación de Humberto de la Calle, que va a encabezar una lista al Senado, y una especie de vocería que ha asumido Ingrid Betancourt. Se componen por una confluencia de partidos y movimientos políticos. Están distanciados del gobierno de Iván Duque y se presentan como un bloque alternativo para reconducir a Colombia. La cohesión programática y consistencia de esta alianza puede funcionar solo sobre un acuerdo de ese estilo, programático, sólido y con claras reglas del juego. Por eso, sin haber ingresado Alejandro Gaviria y formalizado el compromiso con el Partido Verde, la confluencia se veía débil. Como lo expresé en un análisis anterior de la revista Sur, que dirige Pedro Santana, les falta convocar a los movimientos sociales. En ninguna de las coaliciones del llamado centro político se ve todavía que hagan parte de ellas o hayan sido llamados a reuniones los movimientos sociales. No aparecen en las fotos inaugurales, como si no fueran formaciones políticas constitucionales. El artículo 107, inciso 10 de la Constitución dice: también se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. Y el artículo 108, inciso 4 expresa: los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. Sorprende entonces que el centrismo discrimine a los movimientos sociales. La otra coalición, que dice ser de centro, se autodenomina de la experiencia. Están Alex Char, Fico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, Enrique
Peñalosa, Juan Carlos Echeverri y David Barguil, un exministro, exgobernadores y exalcaldes que han convivido con los últimos gobiernos, buscan sobresalir en medio de esta dinámica electoral de coaliciones y con un doble nombre, Coalición de la Experiencia o Equipo Colombia, utilizando el fútbol con la Selección Colombia. La táctica es remozar los nombres cuestionados de la mayoría de ellos y en el tramo final unirse a la derecha gubernamental, formar un bloque anexo a la derecha con el centro democrático, los conservadores y los cristianos, para concurrir a la consulta interpartidista a fin de seleccionar un solo candidato, o sea, las derechas congregadas. En Colombia, el centro político no se ha expresado como opción independiente de gobierno, pero también han permanecido adheridos al bipartidismo como socios y después del Frente Nacional reacomodados desde 1974. Solo en el 2018 trataron de formar un bloque que fracasó y ahora para el 2022 pretenden llegar por fuera de las fuerzas claramente de derecha, pero otras formas de centro camuflados entorpecen la claridad que puedan tener los electores. La coalición de la experiencia es un torpedo a los fines del centro político configurado en la coalición Centro Esperanza, al confundir a la población con quienes han estado vinculados a las administraciones dentro del bipartidismo metamorfoseado en 16 años de gobiernos dirigidos por dos disidentes del liberalismo, Uribe y Santos, que venían trabajando en el mismo proyecto separatista de la matriz liberal, pero terminaron subsumiendo a liberales y conservadores en lo que quedaba de esos partidos desideologizados después de la experiencia del Frente Nacional y del postfrente de cohabitación administrativa y contractual. En Colombia, el bipartidismo del siglo XIX compitió por la vía armada saltuariamente entre liberales y conservadores, fueron guerrilleros, concurriendo a 8 guerras civiles generales y 36 guerras civiles locales. Por varios factores o causas, pero hubo dos constantes: los asuntos religiosos y el fraude electoral. No conocieron la oposición democrática, acudieron a la violencia para resolver las diferencias. En el siglo XX tampoco se hizo política con la oposición parlamentaria o congresional, ni en las corporaciones regionales, asambleas y consejos. La violencia siguió determinando las respuestas y la competencia electoral entre los dos partidos políticos hasta 1958. Convivialismo. Ese convivialismo no sirvió para desterrar la violencia política bipartidista. Entre 1974 hasta el 2018 se registraron actos sicariales ordenados desde los directorios políticos. La oposición con estatuto legal solo llegó hasta el año 2019, 28 años después de expedida la Constitución, y aún es burlada su estricta aplicación. Entonces, la falta de una cultura de oposición democrática, la violencia como forma de hacer política y las reiteradas formas de bipartidismo asociado desde la regeneración nuñista decimonónica, pasando por el republicanismo de principios del siglo XX, el unionismo de la mitad del siglo XX, el Frente Nacional, la milimetría burocrática compartida del posfrente nacional y la transmutación de liberales y conservadores con nuevas vestimentas después de 1991, han hecho que el centro político no se haya expresado con identidad propia. Pero el centro político anhelado por los colombianos en las encuestas, que se ve claramente ese deseo, sí es necesario el centro político para moderar la crispación que se vive, no solo para que el centrismo sea la bisagra entre la derecha y la izquierda, para que llame a la cordura y a la moderación, sino para obtener sosiego en periodos de gobernabilidad sin violencia y con avance de los derechos sociales no materializados hasta ahora y consagrados en la Constitución del 91. Para lograr otra forma de gobierno, además, el centro político no convoca a la alteración del sistema político, no acude a la revolución, se desenvuelve
dentro de los cauces legales y constitucionales y busca estabilidad para la democracia, que se respete la legalidad. Lo mismo ocurre con el populismo y sus variables. No acuden los populistas a la revolución, solo aprovechan las crisis de los partidos, afloran estos outsiders de derecha y de izquierda y hasta de centro. Igual ocurre con la desobediencia civil. No llama a la revolución, sino a la corrección democrática y trata de evitar abusos de autoridades o el desbordamiento de las autoridades. Antes, por el contrario, no acatar los llamados de la gente en las manifestaciones contra los abusos puede alentar las rebeliones. Así que el centro político, pese a su volatilidad y a los matices que lo conforman, puede ser transitoriamente benéfico. No está probado que el centrismo sea perdurable. Obedece a las mismas dinámicas de los partidos políticos tradicionales o a los oficiales sin diferencia. En países se desgastan y vienen los relevos. Miremos a manera de ejemplo. En Alemania, el centro político con Angela Merkel pudo erigir a ese país como ejemplo de políticas sociales durante 16 años. Conformó 4 coaliciones de centro-derecha, incluido en 2 ocasiones un partido progresista como la socialdemocracia. Durante esos años convulsos, en medio del caos humanitario paneuropeo, con refugiados de varias guerras ocasionadas desde el año 2001 después de desatarse la lucha contra el terrorismo internacional que conllevó una especie de tercera guerra mundial irregular, con una coalición compuesta por los atlantistas y la Unión Europea por un lado y las facciones terroristas de varios países de otro lado ligadas a Al-Qaeda. Las 4 coaliciones que conformó Angela Merkel de centristas las hizo pensando primero en tener una mayoría y control en el Parlamento para evitar ser debilitada y de esta manera desde el año 2005 teniendo como base a su partido la Unión Democrática Cristiana con la Unión Social Cristiana de Baviera y el Partido Socialdemócrata de Alemania gobernó hasta el 2009. En la segunda ocasión, para conformar otra coalición con su Partido Demócrata Cristiano, le sumó nuevamente al Partido Social Cristiano de Baviera y al Partido Democrático Liberal, FDP. En la tercera ocasión, para conformar el centro, otra vez teniendo como base a su partido, con el CDS y volvió a acudir a los socialdemócratas. Y en la cuarta ocasión reeditó la fórmula coalicionista. Hoy, ante la terminación de los 4 mandatos y frente al triunfo electoral de la socialdemocracia y la elección de Olaf Scholz, en solo 2 meses, octubre y noviembre del 2021, Olaf Scholz ha conformado una coalición de centro-izquierda con el partido de los ecologistas verdes, liderados por Annette Baerbock y Robert Habeck, y de otro lado Christian Lindner del Partido Liberal. O sea que gobernar con el centro sí es posible. Quiero dar un concepto general de qué es el centro político, y es que se caracteriza por considerarse a sí mismo como un árbitro tal vez de las posiciones izquierda o derecha. También es denominado centrismo y se suele tener la connotación de que es como una posición poco creíble, poco clara, como con unas ideologías claras. Pues busca ser políticamente correcto, pero en realidad tiene grandes vacíos políticos. Ya pues para continuar con mi afirmación, puedo plantear la problemática de manera muy sencilla, y es que los términos izquierda o derecha están hechos para ser como una agrupación de ideologías y de actitudes políticas, para que tú pues puedas decir me identifico con esta o me identifico con esta. Para continuar con esta dicotomía, pues puedo mencionar a Norberto Bobbio, que nos da como una separación de estos 2 términos muy clara, se las recomiendo.
Entonces podemos decir que el centro político se puede clasificar también en medio de estas dos. Pues yo diría que no, porque pues yo continúo con la idea de Maurice Duverger, que decía que el centro político no es más que una agrupación de ideologías de izquierda y de derecha, porque en realidad no tiene unos pensamientos bases, o sea, unos pensamientos que vengan solamente de centro, no, toman ideas de acá, toman ideas de acá, falta como claridad. Pues el centro busca ser un neutro que verdaderamente no existe. Y pues también puedo mencionar a la centroizquierda y la centroderecha, pues que las personas que están dentro de estos partidos, de estos grupos, se venden como que no son tan extremos, pero igual siguen teniendo como sus inclinaciones, en fin. La principal diferencia entre la centroizquierda y la centroderecha es que aunque los dos comparten la ideología de una economía mixta, la centroizquierda busca mayor intervención del Estado que privatización, y pues la centroderecha pues es todo lo contrario. Ya para pasar al tema del centro político en Colombia, pues cabe mencionar que el próximo año se realizarán las elecciones presidenciales y pues ahorita el centrismo ha estado como en boca de muchas personas, ha sido hasta como una opción que han pensado. Por un lado, Colombia está cansada de las decisiones de la extrema derecha, donde en realidad no se preocupan verdaderamente por las clases medias bajas, y pues por las secuelas que dejó el conflicto armado. Entonces con este recorrido histórico podemos ver que en realidad el poder político nunca se ha centrado en las necesidades de los colombianos, nunca han visto por nosotros, siempre han visto por ellos y por el bienestar de ellos. Sin duda lo logrado por los miembros de la ahora llamada Coalición Centro Esperanza el pasado fin de semana es un gran logro, porque está claro que el centro disperso, como venía, no tendría mayores opciones de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y si bien estar todos juntos no es garantía de ello, sí aumenta las posibilidades de clasificar a la gran final, sobre todo porque han logrado, y se ve en el comunicado emitido por los precandidatos, unificar el lenguaje y dar a entender que superaron las diferencias que no les permitían trabajar juntos y que habían sido hasta ahora el principal escollo para que llegaran juntos a una consulta interpartidista el 13 de marzo y de allí salir unificados en una candidatura a la primera vuelta presidencial. Si bien lo del fin de semana es un logro y es, digamos, el hecho político del momento, la coalición Centro Esperanza tiene un gran reto y es emocionar a los colombianos. Las encuestas de intención de voto muestran que muchos colombianos no quieren irse con los extremos del espectro ideológico. No quieren estar con quien representa la extrema izquierda ni tampoco con quien representa la extrema derecha. Eso, en teoría, indica que hay un gran espacio en el que el centro del espectro político podría crecer, pero hasta el momento ningún precandidato de centro logra emocionar como pueden emocionar los candidatos de los extremos. El reto entonces para los precandidatos del centro y para quien posteriormente sea elegido como su candidato es hablar desde la razón, pero logrando despertar el entusiasmo y la ilusión en los colombianos, porque hasta el momento los precandidatos del centro son, para ponerlos en términos muy prácticos, los más aburridores de todo el ramillete de aspirantes a la presidencia de la República. A pesar de lo marcado que ha estado Colombia por ser un país de extremos, el centro político ha llegado a ser una opción. Como ejemplo de esto tenemos las campañas presidenciales de Antanas Mocus en el 2010 y de Sergio Fajardo en el 2018, que aunque no victoriosas, estuvieron bastante activas. Pero como lo que nos interesa es la actualidad, cabe mencionar que hoy en día nuevamente se le presenta al país la oportunidad de salir de esta polarización en la cual se encuentra sumergido, y es por medio de la coalición Centro Esperanza, que anteriormente era llamada Coalición de la Esperanza. Hablando un poquito más acerca de esta coalición, cabe mencionar que fue fundada el 9 de junio del 2021
pero no fue hasta el pasado 28 de noviembre, el pasado domingo, que renació mucho más fuerte, con nuevos integrantes y con su nuevo nombre, es decir, Coalición Centro Esperanza. Esto fue tras la finalización de la reunión propuesta por Juan Fernando Cristo, reunión que tenía como fin la unificación para solidificar este centro político para las elecciones presidenciales del 2022. Tocando más a fondo los temas que fueron tratados en esta reunión, encontramos entre los más relevantes 5. El primero, la adhesión de Alejandro Gaviria al acuerdo, quien anteriormente había tenido varios desencuentros con Sergio Fajardo, que es otro de los precandidatos. Como segundo, encontramos que la propuesta programática para el 2022 será unificada y también trabajada en el transcurso de esta semana. Como tercer punto, encontramos de que ya se estableció una fecha para la realización de una consulta popular. Esta consulta será el 13 de marzo del 2022, anterior a las elecciones presidenciales, y todo para que los ciudadanos tengan la opción de elegir quién va a ser efectivamente el candidato por la coalición Centro Esperanza. Candidato que, cabe mencionar, será respaldado por los demás precandidatos que no sean escogidos. Como cuarto punto, encontramos que previamente a la consulta que se va a realizar el 13 de marzo, estos precandidatos deben participar activamente en debates y en eventos, pero en conjunto. Y como quinto punto, es que se habló acerca de la importancia de dejar bien claras las reglas del juego en la que estarán participando todos estos precandidatos. No siendo más, y teniendo en cuenta pues los puntos anteriores, encontramos que hasta el momento son 6 los precandidatos que están fijos y son Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán. Ahora bien, acerca del futuro de la coalición ante la competencia electoral, recién surge y ya hay críticas. Nótese la realizada por el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro. No obstante, la coalición se muestra muy fuerte y optimista, por lo que es correcto afirmar de que no hay crítica que valga. Y pues ya para ir finalizando, esta nueva era de la coalición bien puede ser la muestra de que independientemente de las diferencias, sí es posible llegar a un acuerdo. Y también es la clara representación, o puede ser la clara representación de que un cambio, en especial un cambio político, está por llegar. Además de que no se puede omitir el hecho de que si esta unificación no se hubiese dado, es muy probable de que el centro político para las elecciones presidenciales del 2022 no hubiese podido subsistir ante la lucha de ganarlas, y también le hubiese facilitado demasiado el camino a sus contrincantes. Ha nacido la coalición Centro Esperanza, con destacadas fuerzas políticas de oposición al actual régimen y al actual continuismo del uribismo, cosa que es bastante importante y sana para la política de Colombia. Se presenta como una opción de centro en el sentido de que ni le hace el juego al uribismo ni se alinea con la izquierda que representa el pacto histórico. Es pues una coalición de centro que, por muy significativo, hay que destacar que es en torno a unos principios y a unas bases programáticas. A mí me parece que eso le da mucha seriedad al acuerdo político de estas fuerzas. El segundo elemento que se destaca es que no tiene un candidato preescogido, sino que establece unas reglas del juego para escogerlo en las próximas elecciones de marzo del 2022. El centro puede jugar un papel histórico. De hecho, si la coalición se mantiene, ya tendría un rol histórico. Sin duda va a haber una gran confrontación entre el uribismo y el pacto histórico. Eso me parece que va a ser determinante. Pero si el centro se fortalece,
puede ser que la segunda vuelta sea entre el centro político que se está formando y el pacto histórico. O puede que no, puede que pase para segunda vuelta el uribismo y el pacto histórico. En consecuencia, el centro de todas formas estaría determinando el futuro de Colombia. Porque después de marzo, para la segunda vuelta, ese centro, así no haya sido la opción, sí jugará un papel determinante para ver cómo se dirime la confrontación entre derecha e izquierda. Como dice el profesor Alberto Ramos, aquí se va a presentar algo similar a lo de Chile. Un gran bloque con la derecha pinochetista, el caso de Chile, y acá con la derecha uribista, y un gran bloque con el pacto histórico, que al final serán los del centro los que definen a quién apoyan, si se van con Boric de la izquierda o si van con el señor Kast del pinochetismo. Bueno, esa es una situación que tenemos aquí en Colombia. De todas formas, algunos seguimos insistiendo en la necesidad de un frente único anti-neofascista, anti-neoderecha. Es que lo que estamos asistiendo ya no es el uribismo, aquel de doctrina y de mucha fuerza que conocimos con Uribe y en parte con Duque. Ahora estamos viendo es una corriente internacional que la encabeza Trump, que la sigue Bolsonaro y que sigue este señor Kast en Chile y la señora Fujimori en Perú. En fin, es una derecha militante con muchos rasgos fascistas autoritarios que lo ideal frente a esas cosas, frente al surgimiento de esas fuerzas de ultraderecha, lo que se señala, la opción indiscutible es un frente único contra ellos, independientemente de las fuerzas que lo conformen. Es decir, que se pongan de acuerdo en unos lineamientos básicos, en el acuerdo de lo fundamental, para ponerle fin a un avance de la ultraderecha en Colombia y en el continente. Vamos a ver. Por lo pronto, hay que saludar sin duda que se ha logrado aglutinar una cantidad de fuerza en torno al centro y eso va a ser determinante para la política de Colombia. Se produjo este fin de semana el llamado conclave de la Coalición de la Esperanza, integrada por fuerzas y candidatos, sobre todo de centro y centro derecha. Resaltan en ellos Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt, entre otros. Dado que el país vive una polarización entre fuerzas de izquierda representadas por el pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y fuerzas de derecha en las huestes uribistas que han definido un candidato que es Óscar Iván Zuluaga, pareciera que no es su candidato definitivo y se dice que habría coqueteos con la llamada también coalición de la experiencia en cabeza en este caso de Fico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín. Pues el panorama político se empieza a aclarar un poco y de cara a las consultas del próximo 13 de marzo se definirán candidatos de todas estas fuerzas. Habrá que ver cómo votan esos distintos partidos, esas distintas fuerzas y dentro de la coalición de la esperanza a quién definen como candidato. En un decálogo que se ha producido, pues defienden entre otras cosas la implementación del acuerdo de paz con uno de los puntos más importantes que es la definición de el problema de la tierra como lo trae definido el así llamado acuerdo de paz. Nosotros como ciudadanos tenemos que escoger si votamos por esta coalición y cómo dentro de ella misma sus representantes se van a comportar de aquí al 13 de marzo. Veremos claramente un posicionamiento de los nombres que más han sonado a lo largo de la historia, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, y creería yo que va a jugar un papel muy importante Alejandro Gaviria, quien ha peleado o ha partido cobijas aparentemente con César Gaviria, quien puso a su disposición el Partido Liberal para recoger sus firmas
en ese momento. Valga recordar que dentro de la coalición de la esperanza, los únicos que pueden tener avales en este momento son el Nuevo Liberalismo, el Partido Dignidad, representado por Jorge Robledo, y en ese sentido Sergio Fajardo habría quedado pues sin partido. A ello también se suma que Sergio Fajardo ha sido condenado en segunda instancia como responsable fiscal del detrimento patrimonial de Hidroituango, y tendremos que ver en la opinión pública esto qué impacto tiene y si algunos votos que iban a ir dirigidos adelante esa incertidumbre de si va a poder finalmente presentarse como candidato o no, dado que hay un precedente por el caso de Petro cuando fue alcalde de Bogotá que le permitiría aparentemente presentarse, pues mucha gente seguramente va a decidir poner su voto en otro candidato. Me llama la atención dos cosas particularmente de esta reunión. Una, que dentro del acuerdo final que se llega, un acuerdo distinto al decálogo, un acuerdo de 7 puntos donde todos los candidatos firman, se destaca que va a haber una especie de colaboración, una competencia colaborativa entre los candidatos y que no habrá guerra sucia. Pero claramente esto es en la superficie, porque sabemos que en el juego político hay campañas que se llaman de lado B o de cuarto oscuro o cuartos de guerra, donde seguramente entre estos mismos candidatos de la coalición de la esperanza pues se tirarán dardos y se harán daño, así sea debajo de la mesa. Llama también la atención la presencia de Ingrid Betancourt en esta reunión, y si finalmente la ciudadanía le reconocerá a ella el papel que tuvo a través de su secuestro en la incidencia de la política colombiana durante muchos años, y cómo también se define si vamos a tener un candidato presidencial y una candidata vicepresidencial, o si vamos a tener también dos hombres en estos puestos aspirando al poder en Colombia. También llama la atención la proxémica de la foto final. Como uno analiza dónde están estos personajes ubicados dentro de la foto, y se ve Fajardo casi que fuera del cuadro, es decir, ya anunciando de alguna forma con su posición dentro de la foto que estaría relegándose a una posición no central dentro del centro. Finalmente, dato que me parece curioso, fue invitado Alejandro Eder como testigo, que pues no sé cuál es el papel realmente de un testigo en un acuerdo de estos, pero ahí está, quedó dentro de la foto. Y fue también invitado John Arlene Murillo, representante de Colombia Renaciente, el partido que se creó a partir de la curul de los afro en la Cámara de Representantes. Veremos entonces primero cómo termina de definirse las reglas internas de esta coalición de la esperanza, pero realmente pareciera que es más de lo mismo, y pareciera que hay más de coalición que de esperanza. Y por otro lado, pues se definirá en su momento quién de ellos va a ser el candidato presidencial y candidato o candidata vicepresidencial, y los colombianos tendrán que enfrentar entonces en una primera vuelta a 3 fuerzas mayoritarias: la coalición de la esperanza representando el centro, el pacto histórico representando las fuerzas de izquierda y progresistas, y lo que se ha llamado la coalición de la experiencia, que tiene, como bien lo dije anteriormente, mucho de uribismo. En ese sentido, si Petro no logra la presidencia en la primera vuelta, nos encontraremos en una segunda vuelta con el candidato ganador de las otras 2 fuerzas compitiendo en un todos contra Petro. Y esto podría definir finalmente que Petro llegue a un techo muy temprano de unos entre 24 y 30 puntos del total de las votaciones, y a los otros 2 fuerzas al unirse pues terminen quedándose con la presidencia.